Es que es una cementación, en este caso será de una tubería de revestimiento corta, un liner direccional, habiendo tenido pérdida de circulación, total de circulación. Lo que veremos hoy, por principio de cuentas, será cómo entender una pérdida de circulación, unas generalidades del subsuelo como tal. Posterior, el programa de aislamiento del Cretácico, cómo es que vamos a atacar este problema. Y para ello, para poder entender ello, es muy importante el antecedente, cómo nos enfilamos en la parte numérica e ingenieril a poder atacar este problema. Ya, posterior, una relación de la trayectoria y cómo es que se relaciona con los niveles de fluidos, el cálculo de la volumetría de esta operación y ya para el final de la charla, en unas consideraciones operativas muy genéricas y unas conclusiones. Y ya daremos parte. Si hay preguntas o comentarios o enriquecimientos, serán completamente aceptados. Bien, si estamos listos, pasemos. Em, una columna geológica convencional o promedio que tenemos, uno de los ejemplos que tenemos en la región marina noreste es como la que tenemos en pantalla. No tenemos nombre de pozo en específico, nada más hablaremos que se llamará un M488. Ese será. Entonces, para poder llegar al objetivo, sí es necesario poder entender todo el camino que nos toca llevar desde una plataforma llamada MI. Y, nosotros iniciaremos nuestro pozo, construiremos una pendiente y ya posterior llegaremos a una tangente donde nos llevará directamente hasta el objetivo. Atravesamos zonas de presión normal, como los miocenos y los oligocenos, y posiblemente llegamos a unas zonas de alta presión, los paleocenos. Los hechos geológicos que hemos tenido a lo largo del tiempo nos han generado la posición de estas eras, ¿no? De estas etapas. Posteriormente, a los paleocenos vienen los cretácicos. En este caso en específico tenemos una brecha, le dedicamos un poquito de tiempo a ella, los cretácicos y posteriormente los jurásicos. Entonces, nuestra misión de esta operación, de esta charla, será aislar los cretácicos y probablemente meternos un poquito a los jurásicos. Tenemos el titoniano y el quimeridiano. Algunos pozos de correlación, como el 416 y el 464, son como parte de la base que tenemos, ¿no? Para ir llevando este pozo de desarrollo. La imagen sísmica que tenemos en pantalla es una sección de reflexión. Observamos ahí algunos pozos ya perforados, observamos unos reflectores sísmicos, sistemas de fallas y unos horizontes estratigráficos que pudieran ser algunos anticlinales y estos pues, derivado a ello, una probable trampa de hidrocarburo. Nuestro pozo a construir, a revisar, es el amarillo, la sección amarilla del 4, el 488. Observamos cómo se comporta el Cretácico, que está atravesado por algunas fallas. Hay un cuerpo calcáreo, a veces lo encontramos en los paleocenos, otras veces en los eocenos, en diferentes pozos de la región marina. Aquí el contacto agua-aceite, perdón, lo tenemos hasta 4115 metros verticales. Ya veremos este tema, ¿no? De metros verticales y desarrollados. Y el objetivo como tal del pozo, pues es el Jurásico Quimeridiano, el superior Quimeridiano, atravesando el Titoniano, pero el área de ataque, el objetivo principal de esta charla será el aislamiento de los cretácicos.
Bien, entonces ahora sí tenemos por programa un estado mecánico programado que es particular, importante decir, ya lo mencionaba, para este tipo de trabajos. No solo es una disciplina, son diferentes áreas, diferentes departamentos que se trabajan en ello. A lo que nos corresponde a nosotros es la parte operativa y darle cumplimiento lo más cercano posible al programa, evidentemente tomando las decisiones respectivas que se puedan tener con lo que nos vayamos encontrando. ¿Qué tenemos aquí? La ventana operativa esperada de este pozo. Observamos que desde la superficie aproximadamente a 1,300 metros no tenemos problema. La línea azul es gradiente de poro, la línea roja gradiente de fractura y la línea negra gradiente de sobrecarga. Entonces, la gradiente de poro se comporta constante, hablamos de una zona de presión normal y a partir de ahí nuestro gradiente crece considerablemente. Nos habla ya de que los miocenos, si lo correlacionamos con nuestra columna geológica que tenemos más a la derecha, a partir de los miocenos ya estaríamos teniendo zonas de presión anormal, en este caso zonas de alta presión. Cuando llegamos, seguimos avanzando, llegamos a los paleocenos, observamos que tenemos el gradiente de poro más alto, por tanto también el gradiente de fractura parcialmente alto, y a partir de los paleocenos entrando a los cretácicos, al- a la brecha como tal, nuestro cae considerablemente, específicamente poro. Este gradiente cae aproximadamente de unos 57, 58, se va a lo más bajo hasta punto 45, punto 43. Es un gradiente por debajo de la densidad del lago. Entonces, para poder atravesar estos cretácicos, comúnmente encontramos una pérdida total de circulación. Y también es menester importantísimo decir que no todas las pérdidas totales se comportan igual. Si bien no circula en superficie, no tenemos recortes, hay ocasiones en las que podemos evaluar una pérdida y con el registro LWD, una densidad equivalente, probablemente nos da en una parte intermedia del pozo. Me ha tocado ocasiones en las que estamos perforando con pérdida total y nos asomamos y el nivel lo tenemos aquí en los cabezales. Sin embargo, no hay retorno en superficie. Pérdidas parciales, totales, cuando el pozo está desfondado, que es cuando llegamos a los gradientes cerca de punto 45, punto 50. O podemos también perforar con gradientes punto 80, punto 90. Eso nos habla de que no está completamente desfondado, lo cual lo hace muy riesgoso porque el acarreo de los recortes no es total a- hasta no se va completamente hacia la pérdida y probablemente los tengamos ahí flotando, lo cual nos aumenta la probabilidad de algún riesgo no innecesario. Entonces, por eso menciono tanto que es muy importante atacar los problemas como se vayan dando y no como una receta de cocina. Entonces, aquí este comparativo es fundamental para la parte de diseño de perforación, una ventana operativa que nos va relacionando justamente con el estado mecánico programado, una columna geológica y pues está directamente el programa de fluidos de control, está directamente ligado a los asentamientos de las tuberías de revestimiento. Bien, entonces, derivado de los gradientes tan bajos es como encontramos las pérdidas de circulación. Ya vimos, nos pueden ser muy severas o pueden ser no tan severas, pero totales. El programa de aislamiento de esta etapa. Esta sección, ya construimos una parte del pozo para este punto en específico. Se había introducido una TR de 11,7 octavos hasta la profundidad de 3,600 metros aproximadamente. Y ahora perforaremos con una barrena de 10,5 octavos para introducir un liner de 9,5. Características específicas del grado, libraje y la conexión. Tenemos un drift de 8,535, un drift alterno de 8,5, un diámetro interior de 8,535.
este liner será sentado hasta 4,320 metros, justo por debajo de los paleocenos. Y esto es importantísimo porque podemos observar, si nosotros estamos trabajando en la zona de los paleocenos con una densidad, nos menciona aquí 1,78, y entramos a los cretácicos donde no tenemos gradiente, pues invariablemente vamos a encontrar la pérdida total, pero con un lodo pesado. Esto nos complica demasiado, pero es importantísimo poder asentar en el Paleoceno inferior y ya para entrar de lleno completamente a la zona de los Cretácicos, a la brecha como tal, ya con un lodo ligero, en este caso, eh, tal vez agua de mar, va a ser un base de agua de mar con inhibidor de lutitas. Este comparativo es crucial para poder entender. Por el lado izquierdo tenemos el estado mecánico programado, lo que se proyectó en su momento. En la siguiente sección tenemos cómo vamos construyendo, cómo hemos ido construyendo nuestro pozo, el estado mecánico real hasta este momento, 4,320 metros perforados con una barrena de 10 5/8. Desde el liner de 3,546 metros se perforó hasta 4,320 con un lodo base agua de mar, con inhibidor de lutitas de 1,03. Luego tenemos el comparativo de las columnas geológicas. Por el lado izquierdo, el programado, y por el lado derecho, el real. Lo que nos hemos ido encontrando y esos cambios, los vamos registrando y vemos que tenemos un acercamiento bastante, bastante considerable. Y de lado derecho, el registro en tiempo real que tenemos de el rayos gamma con el resistivo. Y aquí es importantísimo, como la parte más emocionante de los que nos dedicamos a la perforación, cuando encontramos este comportamiento. Nosotros vemos que el rayos gamma crece, incluso hasta cambia de escala, y llega el punto en el 3565, aproximadamente 3,565, comienza a caer considerablemente. Bueno, esta respuesta que tenemos de rayos gamma, de la formación hacia los rayos gamma, nos dice que en ese punto cae considerablemente. Entonces podemos asumir que tenemos un cambio litológico importante. Si nos vamos a revisar a la misma profundidad el resistivo, observamos también que viene con un decaimiento, una gráfica semilogarítmica. También viene decreciendo el, el resistivo aproximadamente a 3,562 tal vez. Comienza a crecer considerablemente nuestro resistivo. Tiene algún pico, alguna caída, pero su tendencia es a crecer. Esto en específico, nosotros lo hemos considerado, se ha aterrizado como el Paleoceno inferior. Este cuellito que observamos de crecimiento de rayos gamma con decaimiento o va disminuyendo el valor del registro resistivo, y posteriormente crece demasiado, es cuando observamos la entrada a la brecha. Y de aquí, siendo un poco más a detalle, en algún momento podríamos determinar si es brecha limpia, si es brecha híbrida, dependiendo de la respuesta que vayamos teniendo. Entonces, de aquí terminamos bueno, continuamos la construcción, y vamos obteniendo estos registros. Por ejemplo, acá ya vemos en la parte de los 3,700, ahí cómo se nos dispara el rayos gamma. Bien, haciéndole un zoom a lo que queremos. Nuestro objetivo fundamental para esta operación es llenar de cemento el espacio anular que queda entre el liner y la parte que tenemos por debajo. Hay un espacio que le llamamos buchaca, que es el fondo perforado hacia donde va a quedar la zapata, y una sección por dentro de nuestro liner que le llamaremos shoe track.
El programa nos menciona que anclaremos este liner a la profundidad de 3,446, es decir, 100 metros por arriba del liner de 11 7 octavos. Dejaremos 100 metros de traslape. Será con una lechada única de 1,35 gramos entre centímetro cuadrado. Y nuestra zapata estará 1 metro por arriba del fondo perforado. Y justamente tenemos ahí también el zoom de la columna geológica, en la que fuimos encontrando y observamos que el asentamiento de la TR previa, pues sí fue satisfactorio. Bueno, teniendo en consideración qué es lo que provoca una pérdida y el objetivo general, todavía general, de aislar el Cretácico, ahora sí, podemos hablar un poquito de antecedentes. ¿Qué necesitamos saber para poder realizar estas operaciones? Conceptos básicos. Volúmenes de cilindro. Yo recuerdo que desde la primaria nos enseñaban que el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado. Ya avanzando en el tiempo, hicimos algunos ajustes para facilitarnos la vida, y será pi cuartos por el diámetro al cuadrado de este cilindro por una longitud en metros. Ahora bien, necesitamos tener unidades consistentes. Este pi cuartos por el diámetro al cuadrado. El diámetro normalmente lo tenemos en pulgadas y las longitudes las tenemos en metros. Entonces, para poder hacer este cambio de unidades, esta conversión, pues será necesario simplificar, hacer este cambio. Entonces, los centímetros cúbicos se van, las pulgadas que tenemos en el numerador se eliminarían una de las del numerador y tendríamos pulgadas cuadradas. Eh, entonces, el valor de esto, si nos dedicamos un poquito ahí con la calculadora, el resultado de este valor es 0,5067 y por el diámetro nos faltaría que multiplicar por el diámetro el diámetro que tenemos en lo que estamos buscando del área para tener en metros. Las pulgadas cuadradas se simplifican y nos quedará el resultado de este factor que seguramente los estudiantes ya conocen. La gente que trabaja pues ya lo domina, no tenemos problema. 0,5067 por el diámetro al cuadrado es el diámetro de la tubería en cuestión, la que queramos, y con esto obtenemos esta capacidad en litros por cada metro de longitud. Vamos a hacer un ejemplo sencillo: una tubería de 5 pulgadas de diámetro exterior, 4 de diámetro interior, con 1 metro de longitud. Si tenemos ahí la sustitución, únicamente queremos el volumen interior. Evidentemente, lo que existe entre el diámetro exterior y el diámetro interior es acero. Lo que nos interesa es saber cuánto le cabe a este tubo, es decir, a 4 pulgadas. El resultado, 8,107 litros por cada metro. Es decir, a una tubería de 5 pulgadas de diámetro con 4 de interior, le cabrán 8,11 litros en cada metro. Ahora bien, si nos vamos al análisis del espacio anular, vamos a considerar un tubo. Misteriosamente coincide con la TR previa, 11 7 octavos, y el diámetro interior será 10,711. Para realizar este cálculo de este volumen interior, ocupamos la misma fórmula: el factor 0,5067 por el diámetro interior al cuadrado, y nos dice que este tubo tiene una capacidad de 58,13 litros por cada metro. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos una combinación de tubos y queremos analizar el espacio anular? El volumen que vamos a tener entre dos cilindros. Vamos a tener dos tuberías, 11 7 octavos y 9 5 octavos, las que vamos a utilizar para este ejercicio. El interior de 11 7, ya lo vimos, es 10,711. La TR será de 9 5 octavos, y el interior de esta TR de 9 5 octavos es 8,535. La capacidad del espacio anular, pues será la diferencia que tenemos entre estos valores. Por un lado, el diámetro interior de la TR mayor, vamos a llamarle diámetro exterior del espacio anular,
y el diámetro interior de ese mismo espacio anular, es decir, entre el interior de la 11.7 octavos y el exterior de la de 9.5. Resultado, 11.19 litros por cada metro en este pequeño espacio. Estos valores los vamos a ocupar más tarde. Ok, ya nos fuimos a la parte de la determinación de los volúmenes, de las capacidades. Ahora vámonos un poquito al cambio que tenemos, a esa conversión que vamos a tener para los metros, le llamamos metros verticales, en inglés el TVD o el True Vertical Depth, o en español metros verticales, a los metros construidos, medidos o desarrollados. Imagínense que tenemos 2.500 metros perforados, direccionales. Sí, más o menos es un perfil de un pozo. Y queremos sacar su proyección vertical. ¿Cómo le hacemos? Bueno, necesitamos saber eh, cómo hacer esa proyección, porque esa proyección nos va a ayudar a realizar los cálculos que necesitamos. Entonces, pues es importante saber eh, todo lo referente a esta conversión. Y para ello, un poquito, pero solo un poquito de trigonometría y la más básica, la que ya todo mundo conoce. Senos, cosenos y tangentes en su relación con sus respectivos catetos e hipotenusas. Es común, ha sucedido estadísticamente que cuando nos vamos entrometiendo a este tema de los metros verticales de la perforación direccional, asumamos que un ángulo que tenemos lo tomamos como para todo el pozo y eso pues no es del todo correcto. Vamos de una vez a acotar, vamos a mencionar nuestra hipotenusa para un triángulo rectángulo serán los metros construidos o los metros medidos y eh, nuestro cateto adyacente, en este caso, será los metros verticales o los metros profundidad verdadera como tal. Entonces, si nosotros asumimos un ángulo para todo el pozo, pues caeríamos en una inconsistencia porque no es del todo correcto. La trayectoria ya la vi, no es del todo correcto. Entonces, el escenario que nosotros estaríamos requiriendo para hacer el análisis de esta conversión sería el coseno. El coseno del ángulo nos relaciona nuestro cateto adyacente y nuestra hipotenusa. Para este caso, los metros verticales y los metros desarrollados. Importantísimo, mientras más pequeño sea nuestro intervalo de profundidades, nuestra diferencia de densidades, el acercamiento con el valor pues va a ser más exacto. Es decir, si nosotros la manera de encontrar estos intervalos pequeños pues es tomando el registro de desviación eh, lo más cerca posible de una estación a otra, aunque en realidad lo hacemos técnicamente cada lingada, cada 28 metros tenemos una estación aproximadamente cada 21. Ahora sí, tenemos una variación de los metros verticales eh, y una variación de los metros desarrollados. Como tal, nuestro despeje para poder encontrar los metros verticales, pues no es otra cosa que multiplicar el coseno del ángulo por los metros desarrollados que tenemos. Ahora sí, si hablamos de las variaciones, pues será completamente lógico que tener una variación en metros verticales nos va a dar una variación en metros desarrollados afectada siempre por el coseno. Y así es como podríamos encontrar, despejando una u otra, así es como nos iríamos a encontrar los valores que necesitemos. A veces vamos a tener metros verticales, a veces vamos a tener metros desarrollados, eh, a veces nos va a faltar el ángulo, ya dependerá de lo que hagamos. Entonces, el ángulo que estaríamos tomando como real para nuestro cálculo, para nuestra proyección, sería el más cercano a la estación que necesitamos. Bien, ahora sí, ¿cómo vamos a relacionar la trayectoria direccional con los fluidos? Eh, Tenemos ahí varias circunstancias. Para este caso, solo en este caso en específico, tenemos un dato a 3.720 metros, estamos perforando y a pozo limpio.
tenemos una densidad equivalente. El ejemplo de hoy vamos a considerar una densidad equivalente. En otras circunstancias, dependiendo de cómo se comporta el pozo, tomamos el estático, es decir, sin circulación, con el registro de el LWD. Es como podríamos relacionarlo. Y habíamos dicho, ahonda entre el punto 45, punto 50, punto 55, dependerá bien de las consideraciones que tengamos, de cómo se comporte la parte de la perforación. Aquí este intervalo que tenemos o esta profundidad es como una parte media aproximadamente del, la sección perforada que vamos a tener y lo vamos a tomar como dato. No siempre se hace así, eso es importante mencionarlo. No siempre se hace así, hay que hacer un análisis mucho más grande mucho más complejo, con todo el grupo multidisciplinario, para poder determinar cuál es el valor que vamos a tomar. Este solo es un ejemplo lúdico para considerar este ejercicio. Bueno, también eh, cuando tenemos una perforación direccional, vamos con sistema rotatorio y vamos con medición mientras perforamos, en este caso es el MWD, y cada estación nos arroja datos en específico. Son validados, son coherentes y ya es como los hacemos oficiales. Coincidentemente, nosotros a 3720 tenemos una estación y nos dice que tenemos una inclinación de 33.18 grados con un azimut orientado a 314 respecto al norte. Y esto nos da una proyección de 3313. Esto es importante porque aquí el cálculo ya lo hizo. Este cambio que teníamos de verticales a desarrolladas, o en este caso de desarrolladas a verticales, ya tenemos ese dato. Y ya lo demás es la orientación y una sección vertical. Esos 1413 metros refiere a la distancia que tenemos de la proyección vertical al punto de estación que estamos tomando. Es decir, ya nos alejamos 1400 metros de la vertical de nuestro pozo. ¿Qué tendríamos que hacer con este valor de punto 56 o punto 562? Vamos a encontrar la presión que eso nos representa. La estación está tomada a 3313 y para nosotros aquí viene la separación y la intención del por qué a veces ocupamos desarrolladas y por qué a veces verticales. Todas las presiones, todo lo que hagamos con presiones tiene que ser con profundidad verdadera o metros verticales. Todo lo que es volúmenes, es parte física, es con profundidad desarrollada o medida, metros desarrollados. Entonces, el valor de punto 562 lo vamos a tomar como este gradiente a esta profundidad para encontrar la presión. Y nos dice que esta presión equivalente de la formación a esta profundidad, y la consideremos como promedio, es de 186 kilos. Eso es lo que nos representa este valor, que son equivalentes a 2.648 PSI. Este dato nada más lo pongo porque muchos de ustedes tienen la idea, ¿no? O sea, como que sí tienen muy tangibles las PSI. Este nada más va a ser comparativo. Este dato de 186 es importante a 3.720 metros desarrollados, que serían exactamente igual a 3.313.90 proyectados. Ahora sí, nosotros tenemos esta presión de la formación 186. Vamos a ver cuánto, o necesitamos saber cuánto nos genera en altura de agua. Nosotros estamos perforando con este lodo base agua de mar de 103. Entonces, ¿cuál sería el equivalente para calcular el nivel de fluidos? ¿Cuál sería el equivalente de estos 186 kilos a columna hidrostática? Pues despejando la ecuación de la presión, en un ratito la ponemos, es 10 veces esta presión entre la densidad. Y nos da que tenemos una longitud de 1800 metros. 1800 metros de longitud de esta densidad de 103. Consideramos que la toma fue
a 3.313 metros. Bueno, si le quitamos esos 1.800 metros de longitud, nos da una profundidad de 1.505 metros. Como estamos hablando de presiones, todo esto son metros verticales. Es correcto, metros verticales. Ahora sí, eh, si es el valor que tenemos, pues necesitamos encontrar los metros desarrollados. ¿Qué hacemos sobre la misma tabla del survey que nos hace en favor de la gente direccional de pasarnos? Pues nada más hacemos esta conversión. Si tenemos 1.500 verticales con 33.18 grados, porque estamos sobre la tangente, nos da una profundidad de 1.559. Como vemos, estamos muy cerca de el 1.505, del 1.506 y tiene sentido lógico que estemos también muy cerca, el 1.559 de 1.560. Entonces, esta es la profundidad que vamos a considerar como el nivel de fluidos. Ahora bien, tenemos esta proyección. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo interpretamos esto? Tenemos esta trayectoria direccional, por el lado izquierdo la programada, donde se van poniendo las TRs, cómo quedarían parcialmente. Del lado derecho, pues ya un esquemático hecho, ¿no? Con los datos que vienen en el programa. La interpretación de esto es que nosotros a 1.505 tenemos el nivel de fluidos. Todo lo demás, todo lo que está por arriba va a estar vacío, no va a tener aire. Cuando nosotros perforemos e intentemos subir el nivel, evidentemente pues subirá muy poco, pero la realidad es que por la presión que ya encontramos de 186 kilos, todo el fluido se va a perder y se va a perder en el Cretácico. Es decir, siempre vamos a tener esos 1.500 aproximadamente vacíos y no va a haber retorno a superficie. ¿Qué pasa con la estación que tomamos? La proyección de este dato la tenemos a 3.313 metros verticales, esta proyección vertical, que si nos vamos a los metros desarrollados, aquí creo que con esta imagen podría quedar bastante claro esa relación porque vamos sobre la hipotenusa o vamos sobre la tangente de la trayectoria, y evidentemente pues es más largo el recorrido, 3.720 metros, que proyectados van a ser 3.313 metros. Bien, ahora que tenemos esta comparación, tenemos el objetivo, lo que es el programa, el objetivo, el punto actual, y lo que nos diría este dato, este valor, que el fluido en el pozo está a esta profundidad, 1.559 metros desarrollados. Ahora nos metemos un poquito al objetivo como tal. Esto que tenemos aquí es lo que queremos lograr. Llevar el liner hasta esta posición, 3.000, reconocer el fondo a 4.320, levantar 1 metro para dejarlo de buchaca y anclar 100 metros por arriba de la última zapata, 3.446 metros. ¿Cómo encontramos? Nosotros tenemos 3.446 metros desarrollados, que es lo que en donde físicamente anclaríamos nuestra boca de liner, y derivado de que estamos en tangente, la proyección serían 3.084 metros verticales. Todos estos datos son fundamentales para poder realizar nuestros cálculos más adelante. Mismo caso, para la profundidad perforada, 4.320 metros, nos da una vertical de 3.816.05, ¿no? Que ya no consideramos, 3.816 metros verticales y todos a 33.18 grados. Bien, ahora sí, vamos a ver algunas generalidades como lo tenemos. El objetivo de todo esto dentro del programa es dejar un shoot track. Este shoot track es definido como el espacio que tenemos entre la zapata y el cople de retención. Serán 30 metros, son aproximadamente 2 tramos de tubería de revestimiento. Anclado ya dijimos las profundidades de zapata y de boca de liner, y nada más como esquemático, donde estaría los 1.500 metros. También
Este programa nos dice que necesitamos, es importante separar el cemento del fluido de desplazamiento, que en este caso va a ser el mismo fluido base agua de mar, con un bache espaciador. Nos dicen que necesitamos separar, tener una interfaz de estos fluidos con 60 barriles de un bache de 1.24. Bien, estos datos ya salen de los cálculos que hicimos. Hicimos un ejemplo y lo demás pues no tiene complicación. La tubería de 5 pulgadas tiene una capacidad de 8.107. El liner de 9.5 octavos tiene una capacidad de 36.91 metros. Y el espacio que tenemos entre tuberías de revestimiento, perdón, entre el agujero descubierto de 10.5 que fue la barrena y 9.5 es de 10.26. ¿Cuánto? O sea, son 60 barriles que tenemos que meter, porque vienen por programa. ¿Cuánto va a ser de longitud? O estamos hablando de volúmenes, entonces nos vamos con metros desarrollados. 60 barriles son exactamente igual a 9.500 litros, 9.5 metros cúbicos. Si esos 9.5 los repartimos entre la capacidad del liner, que es donde lo vamos a colocar, nos da una longitud de 258 metros. Ahora bien, nosotros, ¿cómo quedarán nuestras cimas de fluidos por espacio anular? Buchaca, ya dijimos 1 metro, la cima es 4.319, que técnicamente es la zapata, y los metros verticales, pues son 3.815. El cemento ya dijimos que queda a 3.446 desarrollados, equivalentes a 3.084. El agua que teníamos, o el fluido base agua de mar que teníamos, ¿a dónde quedará? Con 1.03, cemento de 1.35, ya veremos. Ahora bien, ¿cómo van a quedar nuestros fluidos o las cimas de los fluidos por el interior de la tubería? La buchaca, igual, el mismo metro que tenemos, el SHU-TRAC, 30 metros. Vamos a dejar 30 metros que son físicos, son desarrollados, y su equivalente, aquí hacemos el cálculo del equivalente, en metros verticales. Será importante porque es fluido, es líquido, tiene una presión y esa presión hay que traducirla a metros verticales. Entonces hacemos la conversión, nos da 3.790 metros. Ya posterior, los 258 metros, punto 46 de bache. ¿Cuál será la cima? Bueno, pues nada más hacemos la resta de la cima del SUTRAC con los 258.46 metros y nos da que la cima del bache nos quedará 4.030 metros. Haciendo la conversión en profundidad vertical, pues van a ser 3.573 metros. Ahora bien, teniendo esto, vámonos al cálculo de los volúmenes. Misión y objetivo. Lo tenemos en pantalla. Vamos a hablar de los interiores. Las cimas de los fluidos por el interior. La capacidad, ya dijimos, de la tubería de 5 pulgadas. Y nos vamos aquí a la buchaca. Ahorita está parcialmente escondido los metros desarrollados porque necesitamos saber cómo se comportan estos fluidos en la parte vertical. Es solo la traducción de esa inclinación a esa verticalización lo que tenemos en pantalla. Buchaca y SHU-TRAC son de 1.35, es la lechada única, son las mismas profundidades que habíamos visto. Las longitudes. Bueno, pues tenemos que hacer esta variación de longitudes, evidentemente en metros verticales, para poder calcular la presión. Es decir, esos 79 centímetros, ¿se acuerdan? Eran 1 metro desarrollado, bueno, por el coseno de 33, con esos decimales que tenemos del punto 15, me parece, nos va a dar una longitud de 0.79 metros. Hecho presión nos va a dar 0.11 kilos, o sea, despreciable, pero es importante considerarla. Para el SHU-TRAC, los 30 metros físicos que vamos a tener se representan en 25.10 verticales. Bueno, la presión de hidrostática que nos va a generar el cemento con estos 25.10 van a ser 3 kilos, 339. Nos vamos al bache. Los 258 metros longitudes de bache son
reflejados en 216 metros verticales, y la presión que vamos a tener de estos son 26,82. Es decir, apenas tenemos 30 kilos. Necesitamos compensar los 186 y eso va a ser con 103. 186 kilos, el equivalente. Nos faltan 155 kilos. Es decir, nosotros que tenemos para equilibrar nuestros fluidos, tenemos que meterle 155,92 kilos de 103 de base agua de mar. Ok, esos 155 kilos, pues ya nos darán los 186 que estamos buscando, que necesitamos, porque esa fue la presión que obtuvimos de nuestro dato. Ahora sí, la presión, sabemos perfectamente, el sistema internacional, que es densidad por altura entre 10. Si despejamos, ya lo habíamos hecho, nada más aquí ya pusimos la ecuación. Si despejamos para calcular la altura, ¿cuánto necesitamos de agua para poder tener estos 155 kilos? Pues nada más despejamos, es igual a 10 veces la presión entre la densidad del agua. Necesitamos 1513 metros. 1513 metros de longitud. Y como estamos en presión, evidentemente son verticales. Esos 1513 metros de longitud, pues necesitamos encontrar la profundidad. Si se los quitamos a los 3573, nos va a dar 2060 metros. Entonces, habiendo encontrado 2060 metros verticales, que es la cima para equilibrar nuestras 186 kilos, pues nada más tenemos que pasarlos a desarrollados. Van a ser 2221 metros desarrollados. Y ahí quedará nuestra cima. Es decir, nosotros tenemos que meter el volumen necesario de agua o de base agua de mar para llegar a 2221, es decir, de 2221 hasta 4030, que es la cima del bache. Y metemos el agua. Ahí quedarán nuestras profundidades. Si vemos esta variación, ¿cómo es que varían? ¿Qué le pasa a este espacio, no? Entre los 1559 y los 2221 que acabamos de encontrar. O sea, este espacio antes lo teníamos lleno de agua, ahora no. Bueno, se entiende perfecta y lógicamente que es porque tenemos fluido más pesado. 1,35 de cemento, 0,24 del bache aspazador. Eso ya tiene más presión hidrostática y es técnicamente el espacio que nos está haciendo falta para equilibrar los 186 metros que tenemos de la presión de formación. ¿Qué pasa ahora con el espacio anular? Análisis. Kowalski. Buchaca. El buchaca ya dijimos, 1 metro. El cemento, aquí el cemento es preponderante porque ya está por el espacio anular, porque es lo que queremos, ¿no? Aislar el Cretácico. Entonces, esos 3084 metros que tenemos verticales desde la Zapata, que es a 3815, son 731 metros que tenemos que cubrir de cemento, verticales. Esta presión son 98 kilos, más los .11, pues son 98,80. Entonces, tenemos esta presión de 186. La diferencia que vamos a encontrar entre los 186 y los 98 son 87 kilos. ¿Dónde nos va a quedar la cima de agua? Ahí sí nos va a quedar, ahí sí nosotros no la metemos, porque el pozo ya tenía agua. Le vamos a meter cemento, bache y más agua, y únicamente es mero trámite, ¿no? Para darnos una idea de cómo se comportan. Este dato, si no, realmente no lo calculamos. Ok, entonces ahora sí, tenemos los 87,44 metros, nos da la suma, los 186. Estos 87 metros de agua de mar nos equivalen 848 metros verticales, evidentemente. Esa longitud hay que cubrirla. Le quitamos a los 3084, le quitamos los 848 y nos va a dar 2235 metros.
Esos 2.235 metros verticales, ahora sí los volvemos a traducir y nos da que la cima nos quedará a 2.430 metros por el espacio anular. Misma situación, porque si antes teníamos el nivel a 1.500, ahora lo tenemos a 2.400, pues es porque tenemos cemento en 700 metros del espacio anular. Ahora sí. Nos vamos a esta parte. Hay una consideración importante que hacemos, que es cuando yo hago una operación de descolgar cemento, en el dibujo se ve bastante bien. Es más, hasta le puedo llevar velocidad en el dibujo, pero en la realidad es completamente diferente. El cemento es muy pesado y va a caer a gran velocidad, el bache y el agua y todo el espacio que tenemos. Es ahí donde se va a descolgar. Si nosotros no le ponemos, no lo administramos, esa inercia que lleve de caída por gravedad, no la administramos, pues probablemente sea una operación que no resulte del todo bien. Entonces tiene ahí una costumbre de quitarle 5 kilos al desplazamiento. Si le quitamos 5 kilos y aparte lo llevamos suave, nos puede ayudar. Hay varios casos de éxito que nos pueden ayudar a, a controlar esta caída y evitamos que la inercia como tal pues, nos gane para este descolgado. Entonces reajustamos el cálculo. Ya no son 186, ya son 181. Nos vamos otra vez al cálculo de las alturas. Ya serían 1.465 metros equivalentes a 2.108 metros verticales, traducidos a metro desarrollado 2.280, y ahí observamos que le quitamos los 5 kilos a nuestro desplazamiento. Operación. Necesitamos calcular el cemento. ¿Cuánto cemento necesitamos? O sea, ¿cuánta cantidad de lechada de cemento necesitamos para realizar esta operación? Vamos a hacerlo por secciones. El objetivo, ya dijimos, es aislar todo el espacio anular de nuestro liner, desde la zapata hasta la boca del liner, más dejar el metro de buchaca, más el shoot track. Ese es el objetivo. Entonces necesitamos hacer análisis puntual. Sección 1. Esta sección 1 va a tener cemento de 1,35. El diámetro interior es el diámetro exterior de este espacio anular, pues naturalmente es el interior de la de 11,7 octavos, y el diámetro interior de este espacio anular es el exterior del liner que estoy metiendo. Ya habíamos hecho este cálculo al inicio, ¿se acuerdan? 11,19 es la capacidad que yo tengo de este espacio anular. Longitud van a ser 100 metros. Aquí hablamos de volúmenes. Si hablamos de volúmenes, son metros desarrollados. Longitud 100 metros, que es el traslape que habíamos comentado. Y pues nos da un total de 1.100 barriles, 1.119 barriles equivalentes a 7,03 litros, perdón, 1.119 litros equivalentes a 7,03 barriles. Sección 2. En la sección 2 pues, es el agujero descubierto y la tubería de revestimiento. Este cálculo también ya lo hicimos. 10,26 es la capacidad de este espacio anular y la longitud son los 773 metros, equivalentes a casi 8 metros cúbicos, que serían 49,88 barriles. Sección 3, esta es la más sencilla, es la buchaca. Solo tenemos 57 litros, no es ni medio barril. Y por último, donde dejaríamos el cemento, que sería por interior, y esto nos funciona porque si el cemento por interior está completamente consolidado, podemos asegurar que el cemento en el espacio anular también lo está. Por eso lo dejamos dentro, más allá de no lavar, a eso se refiere con no lavar la zapata. No, siempre dejar cemento ahí para poder asegurar que estamos protegidos desde el inicio del nuevo pozo y toda la longitud de la tierra que acabamos de meter, que en este caso es corta. El shoot track, esos shoot track son 30 metros longitudinales en este interior de 8,35, van a ser 1.107 litros, equivalentes a casi 7 barriles. Es decir, la cantidad de lechada que necesitamos son 10 metros cúbicos, 10.213 metros.
Importante mencionar, aquí no vamos a hacer cálculo de cemento, es meramente operativo, solo nos vamos a quedar con el volumen de lechada. Si en algún momento tienen la intención o la inquietud, sí podemos hacer abrir otra sesión. Pedimos apoyo al club para que nos brinde un espacio y hacer una operación más específico. Y ahí sí, esta prueba de laboratorio podemos ver por la extensión del espacio. Entonces solo vamos a dejar hasta los volúmenes. Bueno, van a ser 64.23 barriles. 10.213 y 64.23 es exactamente el mismo volumen, solo que medido diferente. Ahora sí, metemos el cemento. Nosotros nos vamos con los 10 metros cúbicos ya de lechada de cemento. Posteriormente, tenemos el bache espaciador. En los 60 barriles que nos habían mencionado, vamos, ya no pongo los títulos para no ocupar mucho espacio, pero vamos sobre la misma columna. Estos 60 barriles son equivalentes a los 258 metros de longitud. Bueno, ese va a ser el total. Son casi 10 metros cúbicos que vamos a bombear de bache espaciador. Terminamos de bombear estos dos y ahora sí, el desplazamiento. ¿Cuánto vamos a desplazar? Esto también viene de los cálculos. Necesitamos el volumen. Habíamos hecho el cálculo de la profundidad hasta dónde deberíamos de dejar la cima del desplazamiento. Bueno, entonces necesitamos llenar el espacio que queda dentro del liner, quitándole el cemento y el bache espaciador, y el restante, que es la sección 6, y el restante, la sección 7, en la tubería de perforación. Entonces, seguimos con el bombeo, iniciamos el bombeo del desplazamiento, entra el cemento, entra dentro del liner. En ese momento, ahí ahorita vamos a mencionar un poquito acerca de los tapones de desplazamiento. Los dos fluidos, tanto cemento como bache, entran completamente dentro del liner y tenemos el bombeo del, del desplazamiento como tal. El cemento llega al fondo, sube por el espacio anular y queda en posición. Lo más importante de esto es, bueno, aquí vemos el análisis de las cimas, cómo nos quedaron las cimas de tanto por espacio anular como por interior. Y lo más importante es, nosotros terminamos de bombear los 11 metros cúbicos, 11.612 litros. Terminamos de bombear y en inmediato tenemos que cerrar todas las válvulas para evitar que por gravedad se desplacen todos los fluidos, porque van a agarrar velocidad con la inercia que llevan y muy probablemente pues se nos va a lavar la zapata. Y es aquí la parte más importante que tenemos dentro del descolgado. Si nosotros bombeamos a alto bajo gasto, pero cerramos esta válvula, nada más por pura succión, los fluidos van a ser contenidos dentro. Como ya no van a tener hacia dónde irse, hacia dónde descolgarse, porque tenemos cerrado, se van a mantener ahí. Así como el popote, ¿no? Cuando ustedes sacan agua de un popote tapándole, así más o menos. ¿Cómo vamos a desplazar esos fluidos? Y es lo que le llamamos el descolgado. Vamos a abrir una válvula que tenemos en superficie y tenemos que escuchar succión. Es muy probable, ¿no? Si tenemos una pérdida tan severa como esta, de un equivalente de 0.56, la pérdida es muy severa. Entonces vamos a escuchar succión. Y es ahí donde tenemos el detalle particular para realizar esta operación. Nosotros abrimos la válvula, escuchamos succión y la tenemos que ir llevando poco a poco, porque si la abrimos de golpe, los fluidos se van a decantar y por gravedad y la zapata se nos va a lavar. Si la vamos llevando poco a poco, los fluidos se van a ir acomodando, así como los tenemos planificados, como los tenemos programados, los tenemos idealizados. También dependerá mucho, por eso hablaba también de las pruebas del laboratorio y del tiempo bombeable. Entonces, los diseños de las cementaciones para este tipo de operaciones sí se deben de hacer con suficiente tiempo bombeable, donde
prevenimos contratiempos, donde tenemos alguna complejidad, depende también de los equipos. Hay equipos muy pequeños, hay equipos muy sofisticados, dependerá de mil circunstancias. Por eso mencionaba, esto solo es el general de lo que realmente estaríamos haciendo, aunque en realidad sí es muy grande. O sea, planificar esto, seguramente aquí nos están escuchando, no es de una junta, ¿no? De 2 horas. Planificar esto sí nos lleva varias reuniones, sesiones, gente, ponernos de acuerdo, ver comportamientos que se tienen en la perforación, de ahí tomar decisiones, los especialistas. Hay mucha gente que estamos detrás de ello y se lleva varios días. En lo general, hasta ahí tendríamos la operación de un descolgado y pues tenemos algunos puntos, ¿no? Unas consideraciones, ya han sido mencionadas, pero sí es menester darle énfasis. En cada pozo se debe hacer un análisis particular de cada uno de ellos y se deben considerar pozos de correlación, parámetros de perforación de la etapa, accesorios, estadística y toda la información que necesitemos. Será importante considerarla para tenerla disponible en la mesa y a partir de ahí tomar decisiones. El grupo multidisciplinario operativo y administrativo es fundamental para el éxito de estas operaciones. Todos participamos, todos opinamos y podríamos acercarnos más al éxito. Es común, muy común que utilicemos accesorios flotadores, zapata, cople de retención, tapones, de desplazamiento, dardos. Esto depende mucho del tipo de colgador. En este caso, para este ejercicio, se omiten intencionalmente para tener un enfoque más global, solo atacando las pérdidas totales, pero sí, normalmente sí los ocupamos, pero es importante decir, depende mucho del tipo de colgador. Previo a la ejecución se realizan pruebas de compatibilidad, pruebas de laboratorio entre el cemento, los aditivos, los fluidos a bordo. Hacemos pruebas de equipo. Tenemos considerado el compresor, que necesitamos aire para represionar los hilos para la unidad de alta presión. Sí, hacemos muchas pruebas antes, ¿no? Nos ponemos de acuerdo. Hay mucha gente que estamos trabajando detrás de esto. Aquí es clave, al escuchar succión, cuando terminamos el bombeo del desplazamiento, al escuchar la succión es muy importante controlar esa caída, es decir, abrirle poco a poco para escuchar esa succión y llevarla gradualmente, para no dejar, no abrir la válvula de golpe y entonces ahí se nos descuelgan los fluidos y pues no es exitosa la operación. El trabajo en equipo es el secreto que hace que las personas comunes logren resultados extraordinarios. Esto está comprobadísimo. Hay compañeros y amigos que están viendo esta sesión y está comprobadísimo. Trabajando en equipo nos va mejor. Agradezco mucho su participación, no sé, su atención y no sé si tengan alguna pregunta. No sé si quieran habilitar los micrófonos o tienen habilitado el chat para poder plantear sus dudas o inquietudes. Em, Compañeros, igualmente pueden presentar sus dudas a través del chat, como lo comentó el ingeniero. Igualmente, bueno, ahorita checamos lo de los micrófonos. Agradezco mucho al ingeniero y amigo Cuauhtémoc Rojas. Un saludo, probablemente hasta Ciudad del Carmen. Gracias por atender. Espero le haya gustado esta charla. Miguel Barriga nos pregunta si este procedimiento también aplica cuando tenemos pérdida total y aporte de H2S.
Hace poco, hace unos días, tuvimos una charla hablando especialmente del peligrosísimo ácido sulfídrico. Eh, las consideraciones adicionales, por eso hablaba de que no, esto es muy general, únicamente para pérdidas totales. Hay veces que no tenemos gas. Cuando sí tenemos que redoblar esfuerzos para contener ese riesgo. Cuando tenemos eh, presencia de gas, ya sea H2S o el que sea presencia de gas, o estamos atravesando casquete de gas, o la parte del el yacimiento ya tenemos aporte, invariablemente usamos cabeza rotatoria. El Rotary Control Device es sumamente importante para contener. Previo a la operación, cambiamos en el valero, cambiamos los elementos para que sean nuevos y con eso poder contener. En algunas ocasiones, sin tanto éxito, se ha mantenido espacio, este bombeo por espacio anular para contener ese gas, pero no fue tan favorable esa operación. Entonces es muy importante administrar todos los riesgos posibles, hacer un plan de mitigación, hablar con la gente, eh, plantear escenarios en caso de alguna contingencia y siempre tener disponible los equipos de respiración autónoma. Los preventores probados, hay muchas cosas que hacemos para contener. A eso me refiero con redoblar esfuerzos. Es correcto, Adán Alexis, en efecto, hay aditivos, óxido de zinc, me parece es uno de ellos para controlar la presencia de gas. Y habla sobre todo en el cemento, o sea, para contener, mitigar la presencia de gas que pudiera mezclarse en el cemento, generar eh, algunos fraguados no consistentes o algunos espacios. Porque para contener el gas de la formación, pues sí hay la cementación es uno de los objetivos, pero el chiste es que no se meta el gas en la cementación. ¿Qué sucede y cómo se puede remediar si durante la cementación ocurre alguna falla con los accesorios o los equipos? Dependerá de los accesorios. Gracias, José Luis. Un abrazo, un gusto. Dependiendo de los accesorios, si son accesorios flotadores los que fallan, eh, aquí sí va a ser bastante complicado con el tema de la pérdida total, eh, porque técnicamente pues, no veríamos el resultado, ¿no? O sea, abriríamos el interior de la tubería y observaríamos posterior al término del descolgado, o por así decirlo. Estaríamos monitoreando en el estrangulador, alineado del estrangulador, tal vez, para ver si no tenemos ninguna presencia de gas por el interior. Por el espacio anular, pues ya ahí cerraríamos el preventor o en todo caso, igual alineado al siguiente, al estrangulador del ensamble. Eh, Accesorios, equipos, ¿qué es lo más probable que pueda fallar? El compresor, que no nos dé el aire suficiente para poder enviar hacia el silo de surgencia la unidad de alta. También ha sucedido. Plan de mitigación, mantenimientos. ¿Cómo estamos en los mantenimientos? Si es necesario intervenir. Se hacen pruebas, o sea, recientemente nos llegó cemento. eh, entonces ahí hicimos pruebas de líneas, tal vez se puedan tapar. Para eso se hicieron las pruebas, la recepción de cemento, se hace un desfogue, se barren las líneas, hay mucho trabajo, ¿no? Que toda la cuadrilla se encarga de, de realizarlo. Y obviamente, pues es obligación de nosotros, ¿no? Estar ahí supervisando todas estas actividades. Si me interesa la entración de pozos, aún soy estudiante, ¿en qué lugar podría hacer mis prácticas profesionales?
Petróleos Mexicanos tienen la fortuna en la parte terrestre, en la parte marina, de tener un grupo de soporte de intervenciones a pozos. Este grupo de soporte está dividido en cinco áreas distintas. Eh, Perforación direccional, terminación, registros, fluidos de control, y hay un área específica de cementaciones. Entonces, si tu escuela, Jessica, Paola, si tu escuela tiene vínculo con Pemex, es muy importante que te acerques para querer realizar esas prácticas. Y si tienes contacto con gente de la GESIP, del grupo multidisciplinario, eh, nosotros podemos pasarte el contacto vía los organizadores. Eh, Tal vez, si es muy probable, tienes ahí un perfil, por lo menos el interés, y si te aceptan en el área de cementaciones, pues técnicamente tendrás bastante experiencia, el gusto por lo que haces y además estar en el lugar indicado, porque en este departamento, en esta GESIP del área de cementaciones, se revisan todos los detalles que, que hoy no alcanzamos a ver, ¿no? Son una semana tal vez, ¿no? Sería una semana de charla. Ahí sí se revisan todos los detalles, accesorios, revisiones, colgadores, inspecciones, armado, aditivos, pruebas, todo lo que conlleve cementaciones será importante. Si quieres, ponte en contacto con el club y por medio de ellos te pasamos el perfil, el contacto y sobre todo ver si ya eres candidata para ver si tu escuela tiene la opción de hacerlo. ¿Qué registro o registros usaría para evaluar la cementación? Hay un registro específico de cementación, específico, el CBL. El CBL si tenemos alguna duda de cómo quedó, bajamos el registro como tal, la sonda CBL, y analizamos la cantidad de cemento y hasta la adherencia que se tiene entre formación y tubería de revestimiento. Y ahí sí pues, está como muy exacto el dato. Si sucede mucho, tenemos consistencia. Si tenemos consistencia cuando bajemos a realizar el drill out, eh, habiendo reconocido la cima de cemento, hicimos prueba, rebajamos ese cemento hasta antes de la zapata, 5 metros antes de la zapata, volvemos a hacer prueba y si tenemos consistencia, muy probablemente ya no corremos registro. Es casi un hecho, ¿no? Que ya quedó. Si no hubiese consistencia o se tiene duda, pues si las condiciones y el presupuesto lo permiten, corremos ese registro eh, de, de cementación y pues nos ayudaría a determinar si hay que hacer una remediación o simplemente ya, con eso quedamos. Gracias, Volantín. Un abrazo. Si te fallan los equipos de bombeo y ya está el cemento en el interior, tienes que alinear el equipo, desplazar con las bombas. Sí, pero es muy delicado para un liner. Eh, Nosotros en los cálculos que tenemos, el día de hoy se muestran cálculos solo volumétricos, los que han tenido oportunidad de tomar clase con su servidor y, y las veces que estamos eh, a bordo tenemos sí los volúmenes, como tal, pero en todas las unidades por este simple hecho. Es muy importante. Si nos llega a fallar la unidad de alta presión, pues sí metemos las bombas. ¿Cuánto nos falta? No nos vamos a poner a calcular. Es un método de prevención. O sea, ya lo tenemos en tabla, ya lo tenemos en tally book, ya lo tenemos presente. Tenemos que remediar en inmediato, no podemos dejar ese cemento ahí. Entonces, eh, no nos vamos a esperar. En estos tiempos ya se monitorea en tiempo real y como somos un equipo hay encargados de ejecución y hay encargados de supervisión, entonces pues nada más se notifica, sabes que ya no es posible, hacemos el cambio. Es importantísimo tener esa conexión de las líneas en el piso de perforación, van a venir en directo de la unidad de alta presión. Sin embargo, para considerar mitigar este problema, sí es enteramente necesario tener una Y
o una T en general y conectarla hacia el standpipe con sus válvulas respectivas, las válvulas macho, válvulas low torque. Si tenemos esta complexión de que nos falle y ya tenemos la mayor cantidad de cemento o todo el cemento, hacemos el cambio y nada más reajustamos los valores que nos faltarían del desplazamiento previo a haber hecho un, una prueba de bombeo, de eficiencia de las bombas. Y entonces ahora sí, nada más hacemos la conversión de los barriles que nos faltaron a emboladas y podemos llevar la misma situación, solo que por los volúmenes que manejamos para los liners es muy difícil que logremos éxito con ello. Ha sucedido muy poco, pero sí sería la mecánica. Conclusión, tener una línea conectada hacia las bombas por si eso nos llega a suceder. Muchas gracias, Adán Alexis. Carlos Reyes, cementación descolgada, bache descolgado es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre la cementación descolgada y la cementación normal? Bache descolgado, fluidos descolgados. Estos fluidos son esta cementación descolgada, bache descolgado o descolgar algún fluido, refiere al bombeo como tal y y el ir controlando esa succión que vamos escuchando para evitar que caigan por gravedad y la inercia no nos acomode los fluidos como queremos. O sea, la operación es la misma, evidentemente la cementación y un bache pues, tienen objetivos completamente distintos. Eh, la cementación normal pues es con circulación. Esa es una cosa maravillosa porque todo lo que bombees lo recibes. Tú te estás esperando en las presas un volumen, lo vas controlando. Tenemos al químico al pendiente de los niveles. Nosotros estamos supervisando las presiones en la unidad de alta y si todo se comporta maravillosamente como normalmente sucede, entonces pues hablaríamos de una cementación normal con circulación sin pérdida así de escuela, ¿no? Como las que revisamos aquí en los salones. El descolgado sí tiene mucha más complejidad por todo lo que parcialmente ya vimos ahorita. Gracias, Carlos Reyes. Eric Sánchez, para pozos con pérdida total de circulación, ¿qué tipo de cementos suelen tener un mejor desempeño? Mira, comúnmente utilizamos el cemento tipo H, en algunos casos, dependiendo completamente de la formación, de la interacción, del comportamiento que tuvimos en la perforación, de los pozos de correlación si existen, de los antecedentes, a veces solo, a veces es dosificado, dependerá de las temperaturas. No hablamos de uno solo en específico, comúnmente el H, pero pero ya sí dependerá mucho, ¿no? Si tenemos alta temperatura, del tiempo bombeable, o sea, hay muchos factores que nos pueden determinar utilizar alguno de los dos. Y pues, obviamente con sus respectivos aditivos. Gracias, Eric. Ronaldo, ¿qué tipo de válvulas se utiliza para el control de flujo en las operaciones de cementación? ¿El accionamiento se realiza mediante un actuador mecánico o manual? Manual normalmente. Eh, Actuador mecánico o manual refiere a lo mismo. Tenemos actuadores neumáticos, pero esos son para flujos. Para control de flujo específicamente en las cementaciones, toda la unidad de alta tiene válvulas low torque, o le llaman comúnmente válvulas macho. Eh, y con eso controlamos, solo tiene un cuarto de vuelta y con eso podemos ir controlando digamos, el flujo, ¿no? Para desfogar o cualquier cosa. Sí, claro. Adelante, ingeniera Gabriela Araiza. Qué gusto tenerla virtualmente cerca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Marure. El mío no tengo ninguna pregunta. Sería el colmo que tuviera pregunta. Sin embargo, sí quiero aprovechar para felicitarte. Excelente exposición. Me hiciste que me acordara de muchos cálculos que hace mucho no hago. Y sí, estuve de chismosa viendo las preguntas. Sí creo que la cementación en una zona de pérdida total o parcial de circulación es una cementación de alta especialidad. Aún
con el tiempo que lleva la zona marina cementando en zonas de pérdida de circulación, creo que hay muy pocos ingenieros que logran entender el fenómeno que es el colocar o realizar una cementación descolgada. Hay muchos ingenieros que aún teniendo muchos años en perforación, no logran entender el fenómeno. Sin embargo, tu manera de explicarlo es bastante didáctico y creo que, pues, queda bastante claro, y si no, pues entonces no hay otra más que irse ahí a la unidad de ALDA para que entiendan perfectamente el fenómeno de cómo se descuelga una cementación para que quede perfectamente equilibrada y que logre el, el objetivo de aislar la zona de pérdida. Y pues muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, ingeniero. Es un gusto y un honor poder compartir este espacio con ustedes y se haya conectado. Muy amable. Bien, más dudas. No sé si ustedes me permiten. Vamos a continuar con. La verdad es que el tema es bastante interesante y pues genera ahí expectativas. Gracias, Ronaldo, ahí también por la participación. Nos comenta de nuevo Juan Carlos. ¿Qué tipo de etología reportada te alertaría de pérdidas potenciales? Normalmente carbonatos, lo que tenemos muy común son carbonatos. En algunos otros casos también arenas. Eh, Voy a tener de una vez, hago el comercial, voy a tener la oportunidad de participar en el Congreso Académico del Petróleo en Ciudad del Carmen, el próximo 24 de abril, si no mal recuerdo. Ahí hablaremos ahí dentro de un par de temas, hablaremos uno específico que es la perforación horizontal en arenas, en un cuerpo entre dos capas de anhidrita que logramos en un campo llamado E. ¿Cómo le llamaremos E? Para no meternos en tanto detalle. Entonces, esto lo menciono por el tipo de la litología. Es muy común que la brecha o las brechas pues, sean demasiado permeables. Tiene mucho que ver también con la presión esperada de la formación, que era como lo que vimos. Entonces, normalmente los carbonatos sí son preponderantes para las pérdidas, ya sea severas o moderadas. Gracias, Juan. Luego de una cementación, Miguel, luego de una cementación con pérdida total, ¿puedo garantizar mi prueba negativa de presión para garantizar mi integridad del pozo? Sí es fundamental, eh, sí es bueno hacerla, pero dependiendo, tal vez necesitaríamos otros factores para poder hacer una prueba negativa. Necesitamos saber ya tenemos una baja densidad, no podríamos bajarla más, allá ya perforamos con 1,03. Para hacer una prueba negativa normalmente es para cuando vamos de una densidad alta a una baja, trazamos, bueno, dejamos ahí la equivalente para ver si nos va a soportar. Algo equivalente a lo que se vio o lo que intentaron plasmar en esta película Deepwater Horizon. Una prueba negativa, sacando tubería, bajando el nivel y viendo el comportamiento. Bueno, una prueba de alijo tal vez ya no nos funcionaría para si ya tenemos baja densidad. Sin embargo, lo que sí podríamos hacer es dejar en observación. Terminamos la operación, este rato mencionaba también, cerramos preventor, lo dirigimos por el ensamble por la N estrangular hacia el ensamble, eh, dejamos cerrado el interior y también lo dirigimos hacia el otro estrangulador para estar monitoreando presiones. Sería después de un par de horas. Previo a ello, si tenemos escenarios de casquete de gas, sí es muy importante hacer una prueba de potencial. ¿Qué implica? Dejar de bombear fluido eh, y ver en cuánto tiempo reacciona con una presión controlada, 200, 500 libras, no llegar hasta la máxima.
para no tener toda la presión ahí en superficie. Hacer una prueba de potencial y ver más o menos en cuánto tiempo nos levanta 500 libras. Ah, bueno, tenemos ese dato. Dejamos de bombear tal fluido, no sé qué, y ya. Cuando nos terminamos la operación, cerremos el pozo y analicemos, empaquemos el, el colgador, observamos el pozo un par de horas o una cantidad considerable mayor a la prueba de potencial donde nos subió las 500 libras y no nos levanta, entonces evidentemente hablamos de que ya tenemos un sello. Ahí ya podríamos actuar de manera segura y pues con eso habremos confirmado el aislamiento exitoso del Cretácico y en el caso de que tenga casquete de gas. Gracias. Miguel. Hizo algo parecido. Ah, exacto, Brian. Es correcto. Hay gente aquí que ha tenido prácticas profesionales. Tenemos un especialista que ha estado en la GESIP, que ya hizo lo que tú buscas. También ahí pueden ponerse en contacto. Eh, ok, nos comentan que la sesión se va a subir al canal. Eh, si gustan compartir, están absolutamente invitados. Creo que es un tema bastante, bastante importante. No es muy común que se vean en la academia. eh, y a bordo pues, se ve una o dos veces por pozo, imagínense. No sé si sí nos ayuda. Eh, gracias, Gerson, amigo, te agradezco. Un abrazo, especialmente para la sesión. Eh, ok, excelente, Adán. Para esta operación no es mejor bajar retenedor de cemento y realizar una cementación forzada y sellar las zonas de pérdida. Eh, como tenemos pérdida, pues ya no sería forzada para empezar. Sí podríamos bajar un retenedor, pero cambia completamente el concepto por el tema del colgador. Necesitaríamos, esa operación si no me ha tocado verla, anclar y empacar y ya posterior bajar a cementar con un retenedor. Esto implica para profundidades como las que vimos de 4,000 metros con todo lo que tenemos a bordo, implica tiempo. Habría que hacer una valoración de costo-beneficio y probabilidad de éxito. Eso es muy importante. Nos hemos dedicado mucho en la industria a optimizar tiempos por el tema de optimización de recursos y mil factores. Nada más necesitaríamos hacer ese balance para ver si es posible. Saludos, Mildred, muchas gracias, muy amable. Cristian, Cristian Santos, gusto. Tuve el honor y el gusto, ¿no?, de compartir una de sus subidas, específicamente la primera con Cristian. Me tocó irlo a recibir y ahí compartir operaciones. Han sido muy pocos alumnos con los que he tenido la oportunidad de coincidir a bordo, sin embargo, es motivo de orgullo haberlos tenido. Un gusto verlo bien, espero. Exacto, escogiste el lugar específicamente por lo que representa la Facultad de Ingeniería, el puente. En algún momento este puente lo hicieron las letras FI y lo tenemos plasmado en algunas playeras, algunos de nosotros. Por eso escogiste el lugar. Sí, hay ruido ambiental y todo eso, pero creo que no fue factor para desarrollar la charla. Y sí, justo, fue la otra casa, la plataforma Coatzacoalcos. Prueba de alijo, prueba negativa. Bajamos el nivel de fluido a un equivalente de la siguiente etapa de perforación eh, para ver si nuestra boca es hermética.
porque vamos de una alta presión a una baja presión. Hay varias formas de lograrlo. En algunos casos metemos nitrógeno para sacar el fluido hasta cierta profundidad, y observamos el pozo. Es decir, le bajamos la presión hidrostática para ver si nuestra boca del lámina en algunos casos es hermética. Si no nos manifiesta, entonces, pues naturalmente quiere decir que sí, ¿no? Es prueba satisfactoria. Y ya podríamos hacer un desplazamiento de, de alta densidad a baja densidad y ahora sí poder realizar nuestras siguientes operaciones. Pues hasta aquí la charla. No sé si alguien creo que ya tienen habilitados los micrófonos. No sé si quiere alguien hacer una pregunta directa o interactuar o enriquecer esta bella charla. Gracias, Emanuel. Gracias aquí, también el agradecimiento para el club que no sé si recuerda.